amante Padre que estás en los cielos, oh Dios y eterno Salvador, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Padre de amor, y muy humildemente clamo a ti en esta mañana, pidiéndote, Señor, que tú me toques con el carbón encendido de tu altar. Que las palabras que yo vaya a hablar en esta mañana no sean mías, sino tuyas. Que yo pueda esconderme detrás de ti, no me vean a mí, sino vean a ti. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Obra en cada corazón aquí presente. Manifiéstate, Señor, en el nombre de Jesús. Clamo a ti para que tú derrames tu Santo Espíritu. Que tú, Señor, aclare la mente de cada persona aquí, que todo lo que vayamos a estudiar en esta mañana a través de tu palabra pueda ser comprendido y entendido. Si hay algo que va a perturbar a alguna persona, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Que tú vengas ahora y tomes control completo de este lugar. Si hay un ángel maligno aquí, Señor, sácalo en este momento, Padre Santo. Las cosas que vamos a hablar son muy solemnes y tienen que ver con nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que permita que estas palabras puedan quedar grabadas y selladas en nuestros corazones. Y que no sea un sermón más, Padre de amor. Que podamos darnos cuenta de que tú vienes y estás ya a la puerta y hay que prepararse para tu venida. Es por Jesús que te pido estos favores. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cuántos trajeron sus Biblias? ¿Podrían levantarla? Vamos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios. Yo le voy a pedir al hermano que no me ponga los versículos aquí al frente. Es más, lo vamos a hacer. Vamos a permitir que lo haga por las visitas. Pero yo quiero que cada miembro de iglesia aquí verifique por sí mismo con sus Biblias que las cosas que vamos a decir en esta mañana vienen de parte de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. El libro de Apocalipsis, capítulo 22. Si hay algún hermano que está sentado al lado de una visita, por favor ayúdenlo, porque vamos a tener que movernos un poco rápido por los versículos, ¿ok? Capítulo 22, versículo del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas en la ciudad. Estas palabras, mis hermanos, van a ser dichas un corto tiempo antes de que Jesús aparezca en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Todavía hay oportunidad. En el momento que el Señor Jesús diga estas palabras, la gracia habrá terminado para el planeta Tierra, mis hermanos. Un poco antes el Señor Jesús va a decir estas palabras y después aparecerá. Dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada ser humano según sea su obra. El evento más glorioso de la historia de este mundo está a punto de suceder, mis hermanos. Y hoy en día tenemos el privilegio de ser testigos oculares de ese gran evento. Me emociona solamente pensar en esto. Ver a mi Jesús cara a cara cuando aparezca en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Pero antes de que suceda esto, mis hermanos, tiene que suceder algo. Él tiene que preparar a aquellos que han de pertenecer a su reino. Él tiene que determinar quiénes van a recibir la vida eterna y quiénes van a ser destruidos antes de venir a la tierra. Porque Dios es un Dios justo y bueno y misericordioso. Y en este día yo quiero estudiar ese evento solemne
Día grande que ha de suceder y está sucediendo hoy en día, mis hermanos, mientras estamos aquí en el planeta Tierra. Cuando Jesús venga, hemos leído, va a traer ya su galardón, su recompensa. Pero antes ha de determinarse quiénes van a recibir qué clase de galardón. O la vida eterna o la perdición eterna. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta decisión tiene que ser hecha ya, mis hermanos, antes de que Cristo venga a la tierra, antes de que termine el tiempo de gracia, antes de que Cristo deje de interceder por esta humanidad. Si ustedes van al libro de Daniel, el capítulo 7, al profeta Daniel se le reveló este día grande y solemne. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Daniel 7, están despiertos, está bueno. Daniel capítulo 7, versículo del 9 en adelante. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer juntos, mis hermanos. Es solemne lo que está describiendo la palabra de Dios. Dice: estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En esta forma, mis hermanos, le fue mostrada al profeta Daniel el día grande y solemne en que los caracteres y las vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se le dará de acuerdo a sus obras. Ahora vemos aquí: el juez se sentó y los libros fueron abiertos, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que el juez, en el libro de Juan capítulo 5, versículo 22, la palabra de Dios nos dice quién va a ser el juez de este evento. Es un juicio. La lectura bíblica decía: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y este es el juicio que está describiendo el profeta Daniel. Vamos a ver cuál va a ser el juez de este juicio. San Juan capítulo 5 y el versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Entonces el juez en este juicio, mis hermanos, va a ser ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y en todo juicio siempre hay juez, hay testigos, hay abogados y hay acusados también, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién va a ser el abogado. Vayan a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 en adelante. Primera de Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. No es la voluntad de Dios que pequemos. Para
Para eso Él vino y mandó a su Hijo, para mostrarnos cómo vivir una vida sin pecado. Todo el poder del cielo está ofrecido a cada ser humano en esta tierra para que no haya excusa para el pecado, mis hermanos. Si hubiera habido excusa para un solo pecado, Cristo no hubiera tenido que venir a morir en la cruz del Calvario. Por eso dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces tenemos que el juez es ¿quién? Jesús. Aquel que dio su vida por nosotros y nos ama es el juez. El abogado también es Jesús. Los testigos, aquel trono de donde sale el trono. Si ustedes vuelven otra vez al capítulo 7 de Daniel, el río que sale del trono, donde servían millares, el fuego, un río de fuego que procedía y salía de delante del trono, viene siendo los ángeles. Los ángeles son espíritus. Y es tanta la cantidad de ángeles que hay en el cielo que se veía como si fuera un río de fuego, lo veía el profeta Daniel. Todos los ángeles del cielo son testigos. Ellos están anotando y están mirando todo lo que está sucediendo en el planeta Tierra, mis hermanos. Entonces los testigos son los ángeles. Y dice el capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego, estoy en Daniel otra vez, Daniel 7, 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son estos libros, mis hermanos, que está viendo el profeta Daniel? La palabra de Dios nos explica que estos libros, hay 3 libros en el cielo, mis hermanos. Está el libro de memoria, el libro de las obras buenas y el libro de las obras malas. Si ustedes van al libro de Lucas, la palabra de Dios en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versículo 20. En cierta ocasión Jesús mandó a sus discípulos a predicar. Y fueron llenos del Espíritu Santo y sacaban demonios y hacían milagros. Y cuando volvieron donde Jesús, le contaron a Jesús las cosas maravillosas que ellos habían hecho. ¿Usted sabe qué le dijo Jesús a ellos? Mira, eso no es importante. Mírenlo ahí en capítulo 10, versículo 20. Él le dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, eso no es tan importante. Lo importante es, si no, regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos, mis hermanos. Cada vez que una persona entrega su vida a Jesús y se bautiza y viene a los pies de Jesús y decide cambiar y decide seguir al Señor, sus nombres son escritos en el libro de la vida en el cielo. Si ustedes van al libro de Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, por eso le dije que van a buscar mucho en sus Biblias. Todo lo que vamos a decir aquí va a ser de acuerdo a la ley y el testimonio. Daniel 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo, ¿ya lo tienen? Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel viene siendo el arcángel Miguel, que también es Cristo. Arcángel, el jefe de los ángeles. Y Miguel en hebreo quiere decir quien es como Dios. Y dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos ¿dónde? En el libro. ¿Están viendo, mis hermanos? Y hay muchos más versículos. Si ustedes van a Éxodo capítulo 33, también nos habla de este libro. Éxodo capítulo 33. Capítulo 32, versículo 32. Llegó un momento en que el pueblo de Israel se apartó de los caminos de Dios. En el momento que Moisés estaba recogiendo los 10 mandamientos, dice que duró 40 días ahí en el monte Sinaí. Y él tardó, y el pueblo de Israel agarró y decidió hacer un becerro. Y comenzaron a adorarlos. Y en el momento que llegó Moisés, él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.
Y llegó un momento que Dios se enfadó mucho. Dice que la ira de Dios quiso ser derramada sobre el pueblo de Israel. Y quiso destruirlo. Y le dijo a Moisés, mira, apártate a un lado que lo voy a destruir a todos. Y Moisés dijo, no, Señor, no hagas eso. ¿Qué van a decir las demás gentes si tú vienes y destruyes a tu pueblo después que lo sacas del pueblo de Egipto? Ahora lo vas a destruir en el desierto. Y miren lo que hizo este hombre de Dios. El capítulo 32 de Éxodo, versículo 32 dice, entonces volvió Moisés, del 31, perdón. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, que tráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Están viendo? El nombre de Moisés estaba escrito en ese libro de la vida, uno de los libros que está delante del trono de Dios en el juicio investigador que está sucediendo ahora. Y sigue diciendo en el versículo 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Quiere decir que solamente aquellas personas que van a ser salvas van a tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Mis hermanos, yo te quiero decir algo en esta mañana. Puede ser que tu nombre esté escrito en los libros de la iglesia y a lo mejor no esté escrito en el libro de la vida. Debemos asegurarnos de eso. Es más importante que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en el cielo, porque esas son las personas que seguramente van a ser salvas, mis hermanos, si se mantienen ahí fieles a Dios. Por eso Jesús dijo, al que venciere, vayan a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 para que lo lean. Apocalipsis 3, 5. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de ¿qué? De la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Están viendo? Esto está refiriendo al juicio investigador, mis hermanos, al juicio que ha de suceder antes de que Cristo venga a la tierra. Entonces aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida, Jesús va a confesar esos nombres. Y tenemos que estar seguros de que nuestros nombres estén ahí también. ¿Qué otros libros van a estar ahí? Bueno, la lectura bíblica. Vimos que decía, el fin de todo discurso oído es este, en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Va a haber un libro que va a escribir las cosas malas y también las buenas. Si ustedes van a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, el mismo Señor Jesús, refiriéndose a estos libros, miren lo que dice. Capítulo 12, versículos 36 y 37, dice Jesús, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día que, en el día del juicio, mis hermanos, antes de que Cristo venga, porque ya cuando Él venga va a ser ¿qué? Muy tarde. Ese día va a ser o destruidos o van a ser salvos. Toda palabra ociosa darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serán condenados. En un libro se escribirán las palabras buenas, en otro las palabras malas. Estos son los tres libros, mis hermanos, que hay en el cielo. Y tengo muchos otros versículos que podrían darse. Si van a Isaías 65, pero entonces no tenemos tiempo, tenemos que entrar en el tema. Entonces, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a estos libros, mis hermanos. Ahora, esto está sucediendo ya, mis hermanos. Si ustedes van al libro de Hebreos, el capítulo 9, esta obra de expiación que está sucediendo ahora en el cielo. El capítulo 9, versículo 22 de Hebreos, refiriéndose a la obra intercesora que está haciendo Jesús ahora en el santuario celestial. Recuérdense que en antiguo Israel, el pueblo de Israel tenía lo que era un santuario terrenal.
y estaba dividido en 3 secciones: el atrio, que era un patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios le mostró a Moisés el santuario celestial, el que está en el cielo, para que él supiera cómo construir el que iba a estar en la tierra. Y para nosotros comprender la obra que Cristo está haciendo en el santuario terrenal, yo tengo que explicarle brevemente lo que sucedía en el santuario terrenal. Antes de entrar en esto, déjenme explicarle algo. En Levítico 4 ustedes pueden estudiar cómo diariamente todas las personas que cometían un pecado tenían que, dependiendo de la situación económica, tenían que traer un cordero o un animal sin pecado, inocente, que representaba ¿a quién? A Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa persona tenía que traer ese cordero y tenía que poner sus manos sobre ese cordero y confesar sus pecados. Entonces los pecados eran transmitidos de la persona al cordero. ¿Por qué tenía que hacer eso? Nosotros sabemos la palabra de Dios en Romanos 5:12 nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna a todo aquel que cree. También nos dice la palabra de Dios que el pecado, en capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la consecuencia del pecado es morir. Gracias a Dios que el Señor dijo: espera un momento, yo quiero ser el sustituto de la humanidad. En vez de que ellos mueran, yo quiero morir por ellos. Entonces, a través del sistema de sacrificios, el Señor le mostró a la humanidad lo que Jesús planeaba hacer por el mundo. Entonces, este cordero que era traído al santuario diariamente, cada vez que una persona cometía un pecado, traía este cordero al patio, al atrio, confesaba sus pecados, y esa misma persona que cometía el pecado y que traía el cordero tenía que degollar esta víctima inocente. Solamente en esta forma ellos podían entender lo que Jesús iba a padecer por nosotros. Entonces, esa sangre, recuérdese que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa sangre que salía de este cordero era llevada dentro del santuario en el lugar santo y era salpicada en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba lo que le llamamos el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos de Dios. La ley de Dios demandaba la vida del pecador. Y sabemos que la sangre es que está en la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces esa sangre era demandada por esa ley de Dios. A través de esta forma se le explicó el plan de salvación a las personas que existían en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Pero sabemos que en el momento que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, estos sacrificios cesaron. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio. Por eso en el momento que Jesús murió, ¿qué sucedió? Si usted va a Mateo capítulo 27, ¿qué sucedió, mi hermano? El pelo se bajó, Yo pensaba que... Amén. Capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27, versículo 50. Miren lo que dice, lo que sucedió en el momento que Jesús murió. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo. ¿Cuál templo, mis hermanos? El santuario terrenal, el que existía en ese tiempo. El velo, o sea, el velo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dice aquí que se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El Señor permitió que esto sucediera, dando a entender que ya esos sacrificios que se hacían en el pasado habían terminado. No había necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora el sacrificio estaba siendo hecho ¿por quién? Por nuestro Jesús, por nuestro Redentor. El sustituto nuestro acababa de morir en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué sucedía, mis hermanos? Una vez al año, todos estos pecados que eran traídos diariamente al santuario
ensuciaban el santuario, mis hermanos. Ustedes imaginan, durante todo un año la gente tenía que venir y tirar, el sacerdote tenía que salpicar las sangres dentro del santuario. ¿Ustedes se imaginan el desorden que había ahí? La sangre seca, putrefacta. Tenía que hacerse una limpieza del santuario, una purificación del santuario. Y eso se hacía una vez al año. Si ustedes van al libro de Levítico, en el capítulo 16, la palabra de Dios nos explica exactamente lo que se hacía en ese día. Levítico, capítulo 16. Ustedes lo pueden leer, mis hermanos. Yo se lo voy a explicar brevemente para que podamos entenderlos. En ese día se escogían 2 machos cabríos, o sea, 2 ovejas. Y se echaban suerte. Una iba a representar a Jesús y la otra iba a representar a Satanás. Una era escogida y era degollada. Y la sangre era rociada no en el velo, sino dentro del lugar santísimo, en el arca del pacto. Se derramaba esa sangre. Y eso era por los pecados de todo el año, mis hermanos. Y ese era un día solemne que se escogía para el pueblo de Israel. Si ustedes leen el versículo 10, capítulo 16, versículo 16, bueno, desde el 15, miren lo que dice. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado ¿de quién? Del pueblo. Están viendo, por todos los pecados del pueblo. Y llevará la sangre dentro del velo adentro, o sea, en el lugar santísimo. Y hará de sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. En el arca del pacto había algo así como esto, todo de oro. Y habían 2 ángeles mirándose uno al otro. El medio era el propiciatorio, lo que separaba la ley de Dios de la presencia de Dios. Encima del propiciatorio estaba lo que se llamaba la presencia de Dios, el Shekinah. Y ahí adentro se derramaba esta sangre una vez al año nada más, mis hermanos. Y el versículo 16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hermano, muy interesante que 10 días antes que esto sucediera, se comenzaban a tocar trompetas avisando que ese día estaba llegando. Porque era un día solemne y las personas que no arreglaban cuenta con el Señor ese día eran cortadas del pueblo de Israel, eran expulsadas del pueblo. En el capítulo 16, versículo 29, miren lo que dice la palabra de Dios acerca de este día. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Para los judíos el mes séptimo viene siendo ¿cuál? Octubre, que viene siendo hoy en día se le llama Yom Kippur, que todavía lo siguen celebrando ese día. A los 10 del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ustedes dirán, ¿por qué Carlos está yéndose aquí? Bueno, mis hermanos, a través de esto yo les puedo mostrar la misma obra que está haciendo nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el lugar santísimo, ahora mismo, mis hermanos. Y lamentablemente el tiempo está corriendo y no estamos tomando oportunidad de la última obra de expiación que el Señor está haciendo antes de venir a la tierra. En ese día eran limpiados todos los pecados que no eran confesados, mis hermanos, se volvían en contra de aquellas personas. 10 días antes se tocaban las trompetas, el 10º día se tocaban 10, el 9º 9, 8, 7, así, llamando a la gente a que vinieran y hicieran las paces con el Señor. Ustedes saben que lo mismo está sucediendo en el cielo, mis hermanos. Cuando Jesús resucitó, si ustedes van al libro de Romanos, capítulo 8, cuando Jesús resucitó, Él ascendió al cielo. Capítulo 8, versículo 34. Romanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
¿Estamos de acuerdo que Él murió por nosotros? Amén. Más aún el que también resucitó, gloria a Dios. ¿Cuánto creemos que Jesús resucitó y creemos en un Dios vivo? Resucitó, ¿verdad? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Jesús resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre para interceder por la humanidad, mis hermanos, como nuestro abogado. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, mis hermanos, como si nunca hubiéramos pecado. Y Él está dispuesto que cada pecador que venga a Él arrepentido, Él está dispuesto a poner su manto de justicia, la justicia imputada, como si nunca hubiera pecado, mis hermanos. Pero tenemos que creer en eso. Él ya pagó ese precio inmerecido por nosotros. ¿Qué sucedió? Él estuvo ahí en el lugar santo hasta el año 1844. Cuando dice la palabra de Dios en el capítulo 11, bueno, vamos primero, sí, el capítulo 11 de Apocalipsis. Jesús pasó del lugar santo en el santuario celestial al lugar santísimo para hacer la última obra de expiación, la misma obra que hacía el sacerdote en el día de expiación, Él la está haciendo hoy en día. Capítulo 11, versículo 15 en adelante, miren lo que dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y miren lo que sigue diciendo: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de ¿qué? De juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y miren lo que dice el 19: y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo, mis hermanos. El templo fue abierto, la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo fue abierta. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En ese momento pasó nuestro sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo. Eso también lo podemos leer en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miren esto. Miraba yo, dice el profeta Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mis hermanos, aquí está describiendo el profeta Daniel cuando Jesús pasó a hacer la última obra de expiación, lo que es el juicio investigador. Con razón es que en el año 1844, por primera vez en la historia de este planeta, se comenzó a predicar un mensaje que hoy en día lo conocemos como ¿qué? Como el mensaje de los tres ángeles. El Señor levantó una iglesia, un pueblo escogido para pregonar este mensaje. Si ustedes van al libro de Apocalipsis, capítulo 14, el primer ángel describe exactamente lo que comenzó a suceder en esta fecha. Antes de 1844 no se pudo predicar este mensaje, porque el juicio no había comenzado. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7 dice, bueno, desde el 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para quiénes es este mensaje, mis hermanos? Para todos los habitantes de este planeta, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio
juicio ha llegado, mis hermanos, y ya hace más, ¿cuántos años hace que comenzó? Hermanos, más de 160 años hace que esta obra comenzó, la última obra de expiación. Noé predicó por 120 años y el diluvio vino. Ya tenemos más de 160 años que se está predicando este mensaje. Y Dios, en su divina misericordia, es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, mis hermanos, déjenme decirle algo. Para usted ser hallado justo en este juicio, tiene que hacer tres cosas de acuerdo a este mensaje. Tiene que temer a Dios. ¿Usted sabe lo que es temer a Dios? Obedecerle, mis hermanos, no importa la circunstancia. El ejemplo lo tenemos en Abraham. No le negó a Dios ni a su propio hijo, a quien amaba. En el momento que iba a sacrificar a su hijo, vino un ángel y le dijo: ahora conozco que temes a Dios, porque no negaste ni siquiera la vida de tu propio hijo. Esa es la clase de personas que el Señor está esperando encontrar cuando Él venga en las nubes de los cielos. Aquellos que estén dispuestos a obedecerle, no importa las circunstancias. El Señor viene a buscar esa clase de personas, y solamente aquellos que teman a Dios van a poder ser hallados justos en este juicio, mis hermanos. La otra clase de personas, también hay que darle gloria a Dios. ¿Ustedes saben lo que es darle gloria a Dios? Darle gloria a Dios es reflejar su carácter en nuestras vidas. El Señor ha hecho más que provisiones para que eso sea una realidad en nosotros. Si ustedes van a 1 de Corintios capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 3, perdón, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo yo puedo darle gloria a Dios si estoy destituido de su gloria? Dice 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo por qué? Por el Espíritu Santo, mis hermanos. Solamente a través del Espíritu Santo obrando en nuestra vida y reflejando los frutos de su Santo Espíritu, podemos darle gloria a Dios. Y mis hermanos, aquellos que no estén viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, no vamos a ser hallados justos. La otra cosa que debemos hacer es adorar a Dios, porque Él hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Y hay una forma en la cual nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador. Hay un mandamiento de la ley de Dios que declara a Dios como nuestro creador, como el creador de todas las cosas. Si ustedes van a Éxodo capítulo 8, Éxodo capítulo 8, capítulo 20, versículo 8. Aquí está un mandamiento que nos manda a nosotros a reconocer a Dios como nuestro creador. ¿Sabían ustedes que el libro de la evolución, de que el mundo no fue creado por Dios, surgió exactamente en ese año que se comenzó a predicar este mensaje, en 1844? Por los libros de textos de nuestros hijos que hoy en día enseñan de que el hombre vino por evolución y que salimos del mono, surgió exactamente en ese tiempo. Satanás, para contradecir el mensaje de Dios, que debemos reconocer a Dios como nuestro creador, sacó otra teoría, y lamentablemente esta teoría está tomando más control y tiene más poder que la palabra de Dios. Pero hoy en día el Señor, en el nombre de Jesús, clama a los habitantes de este mundo para que los reconozca como nuestro creador, como el que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. El capítulo 20, versículo 8 da a reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos,
la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y esta es la señal entre Dios y su pueblo, mis hermanos. ¿Saben ustedes eso? La obediencia a la ley de Dios, el cuarto mandamiento, el centro de la ley de Dios, que lo reconoce como nuestro creador, es la señal entre Dios y su pueblo. Y solamente aquellos que estén obedeciendo a Dios todos sus mandamientos y le estén dando gloria van a poder ser hallados justos en este juicio. Si ustedes ven a Ezequiel capítulo 20, el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12 dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen ¿qué? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Cuál es la señal entre Dios y su pueblo, mis hermanos? Lamentable hoy en día, 99% de los llamados cristianos están pisoteando la ley de Dios. Porque ¿qué dice Santiago 2:10? Que el que desobedece uno es culpable ¿de cuánto? De todos los hermanos. 20:12 dice que les di mi sábado para que fuesen señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el versículo 20 dice: y santificad mis días ¿de qué? De reposo, de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero lamentablemente el 99% sigue pisoteando especialmente este mandamiento. Están de acuerdo con los otros, menos estos. Lo que ellos no reconocen es que en este juicio, la ley por la cual vamos a ser juzgados van a ser los 10 mandamientos, mis hermanos. Si ustedes van al libro de Santiago, recuérdense que estamos hablando de un juicio. Ya hemos mencionado los testigos, quién es el juez, quién es el abogado, los libros que van a estar escritos, qué cosas van a estar escritas en cada libro. Vamos a ver cuál va a ser la ley por la cual vamos a ser juzgados. Santiago capítulo 2. Estamos después del libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, 9 dice: pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de cuánto? De todos, mis hermanos. ¿Y cuál es la definición del pecado? Transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Cuando transgredimos la ley de Dios, cometemos ¿qué? Pecado. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y miren lo que dice el 12. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser ¿qué? Juzgados por la ley de la libertad, mis hermanos. Es aquí la ley por la cual vamos a ser juzgados en este juicio. Ahora, mis hermanos, miren esto. En 1844, cuando nuestro sumo sacerdote Jesús comenzó a interceder por la humanidad, comenzó por la vida de la primera persona que murió. ¿Alguien me podría decir cuál fue esa primera persona? Abel. Comenzó con la vida de Abel. No es que él pasó delante de Jesús, no, la vida de él. Porque ninguna de estas personas están vivas ni en el cielo, como lo están diciendo por ahí. Eso es en contra de la palabra de Dios. Su vida pasó delante de Jesús y ahí recibió el galardón, como leímos en Apocalipsis 11. El juicio iba a comenzar primero por los muertos. La vida de Abraham, de todas aquellas personas que han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, y van a recibir su galardón para ir al cielo junto con nosotros cuando Jesús venga. No es que unos se van a ir primero que otros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si ustedes van a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice, 1 de Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
despertemos a los que durmieron. ¿Están viendo? O sea, no nos vamos a ir adelante ni después. Vamos a irnos ¿cuánto? Todos juntos, dice. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y yo quiero considerarme parte de ese grupo. Amén. Mis hermanos, yo le doy gloria a Dios porque yo siento esa paz y esa seguridad de que yo voy a pertenecer a ese grupo. Me gustaría que tú también lo seas. Digo, es el apóstol Pablo y él se incluyó en ese grupo. No tiene nada de malo con que tú te incluyas en ese grupo. Dice luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con quienes, con ellos, o sea, los que van a resucitar en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces la vida de cada persona que haya muerto en el Señor va a pasar delante de Jesús y va a recibir su galardón. Ahora, ¿qué va a suceder con aquellos que estamos viviendo, mis hermanos? ¿Qué va a suceder? La palabra de Dios nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Dice el apóstol Pedro, hablando de nosotros que estamos viviendo en este tiempo. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por quién? Por la casa de Dios, mis hermanos. Aquellas personas que se han bautizado y han aceptado al Señor como su Salvador personal. Aquellas personas que en un momento en sus vidas entregaron sus vidas al Señor. Con esas personas va a comenzar con nosotros. Dice, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tendrán un juicio aparte, mis hermanos, pero ya será muy tarde, ya será para ser destruidos. Tendrán un juicio